12 de octubre es uno de los días que más ha cambiado el mundo y es conocido con muchos nombres. Día del descubrimiento de América, Día de la raza, Día del encuentro de dos mundos y últimamente Día de la resistencia indígena. Antiguamente, en el mundo occidental, los únicos continentes que se conocían eran Europa, África y Asia. Se creía que la Tierra era plana. La creencia era que si un barco seguía navegando hasta el límite, podía caer en un abismo. Sin embargo, Cristóbal Colón, un navegante genovés, estaba convencido que la Tierra no era plana, sino redonda, o mejor dicho, esférica. Por lo tanto, proponía navegar hacia el oeste para llegar a la India y así conseguir unas rutas marítimas más cortas para el comercio con esa parte del mundo. Para demostrarlo necesitaba organizar una expedición. Como una excursión de este tipo, además de arriesgada, era muy costosa, Colón acudió a la reina de España, Isabel la Católica, a quien solicitó ayuda y apoyo económico, lo cual logró en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492. Finalmente, el 3 de agosto de ese mismo año, Cristóbal Colón logra salir desde el puerto de Palos de Moguer, rumbo a la India, en esas famosas 3 carabelas llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María. Navegó por más de 2 meses sin ver tierra. La tripulación comenzaba a desconfiar de su comandante y la desesperación estaba a punto de aparecer al no quedar muchos víveres. Cuando ya la tripulación comenzaba a desconfiar de Colón y el caos estaba cada vez más cerca, el marinero Rodrigo de Triana dio un giro a la historia, al divisar en el horizonte la tierra. Fue allí cuando profirió su famoso grito: ¡Tierra! ¡Tierra! Finalmente, aquella expedición logró desembarcar, sin saberlo, en el nuevo continente, en la isla de Guanahani, archipiélago de las Bahamas, posteriormente llamada San Salvador. Fue uno de los días que cambiaron la historia al marcar el encuentro entre dos mundos, el viejo continente y el llamado nuevo continente, hoy conocido como América. Mira, alguien me preguntaba a mí que cuándo había empezado todo este pleito. Yo le decía, eso empezó cuando mataron a Guayquipú. Ese día empezó. Esto no es sino una manifestación más de un proceso que viene desde entonces, de resistencia, por un lado, de resistencia indígena, de resistencia de los esclavos africanos. Y así ha ido pasando de generación en generación. Algún tipo de lucha se presentaba en cada generación, algún tipo de represión se producía también en cada generación, pero también quedaba un remanente de conquistas. Con los españoles no solo llegó la pólvora, el caballo, las gallinas. Llegó eso que llaman la civilización occidental, basada en la esclavitud y su deseo de dominar la tierra. ¡Ay, se me olvidaba! Sus armas secretas, la sífilis y la viruela. En los sitios de América donde ya había una incipiente estratificación social, los españoles o los conquistadores o los colonos se pusieron en la cima de la pirámide. Y en los sitios donde no había clases sociales ni estratificación social, como en Venezuela, la inventaron. España consiguió la mayor fuerza de trabajo con la que contó país alguno, para extraer la mayor cantidad de riquezas que jamás se conoció. El costo de esto solo lo pagó América, convirtiéndose en el escenario del mayor genocidio de la historia. Más de 70 millones de habitantes fueron reducidos a 3,5 millones.
El 95% de la población originaria de América desapareció en el primer siglo y medio de conquista. Y luego del exterminio indio, 60 millones de africanos fueron secuestrados. 30 millones eran destinados a América. Solo 10 millones llegaron al continente. De América se robaron cerca de 17 millones de toneladas de plata, 181.000 kilos de oro y grandes cantidades de joyas y metales preciosos. Mucha gente dice que sin ese enorme botín, el capitalismo quizás no hubiera arrancado o hubiera tardado unos siglos más en desarrollarse. Así, la organización social colonial terminó constituyendo una pirámide. Blancos peninsulares y mantuanos tienen el poder económico y político. Tienen esclavos y encomendados. Usan títulos de nobleza, clase dominante. Pardos, mulatos, zambos o mestizos libres. No tienen derechos políticos. Son dueños de sus medios de producción. Poseen sus herramientas de trabajo. Raza inferior por su mestizaje. Indios. Son considerados vasallos del rey. Solo poseen su fuerza de trabajo y pequeños conucos. Son obligados a mantener al clero. Pagan tributo al rey. Se les suprime toda independencia cultural y social. Raza inferior. Esclavo negro. No tenían ningún tipo de derecho. No eran dueños de su fuerza de trabajo. Eran vendidos, alquilados, animal. Los habitantes originarios dieron la pelea. Más de 3 siglos les llevó dominar a América. Muchos pueblos prefirieron morir a ser esclavos. Los caracas, los araucanos, los girajaras. Los años de terror de la revolución atemorizaron a toda Europa. No hubo aristócrata que no temiera por su cabeza. De repente, la soberanía del rey se esfumaba y se levantaba al pueblo como único soberano. Ya nadie podía escudarse detrás de Dios. El espíritu revolucionario corría como el viento por el mundo. Cabalgaba con los ejércitos de Napoleón y cruzaba los océanos hasta las colonias. ¿Libertad para quién? Si ellos siempre han mandado. ¡Independencia! ¿Y quién se va a independizar de quién? Ah, pues ellos siempre han sido libres. La corona española les promete a todos sus súbditos fieles tierra y libertad. Seremos independientes, no rendiremos cuentas a ningún rey. Vais a poder comprar la limpieza de sangre. Fundaremos una república basada en la igualdad, libertad y la fraternidad. Acabaremos con los libros de pardos y podréis ir a donde queráis y vestiros como queráis. A la mayoría de la población venezolana no le importaba quién mandara. Lo que le importaba era quién le garantizara su libertad, tierras e igualdad. Lamentablemente para patriotas como Mariño, Miranda, Piar y Bolívar, los mantuanos nunca pensaron en una sociedad de iguales. La Primera y la Segunda República se perdieron. Solo cuando Bolívar entendió que el pueblo eran los mestizos, zambos, indios y por supuesto los blancos de todas las clases y recogió su bandera de tierra, libertad e igualdad, se consolidó la independencia. Las oligarquías locales se aliaron con los caudillos independentistas para garantizar la perduración de sus privilegios.
Así fue como fundaron la ciudadanía de la nueva república. Para ellos todo seguía igual. Sus instituciones esclavistas, sus latifundios con mano de obra en feuda, su pureza de sangre. Lamentablemente, las promesas por las cuales tantos perdieron la vida caerían en saco roto. Entre 1830 y 1846 hubo 130 levantamientos populares, todos por tierra y libertad. Y luego la Guerra Larga, la Federal, el levantamiento del pueblo soberano, liderizado por un blanco de orilla con Guáramo, Zamora. Las tierras son de todos los que la trabajen. ¡Abajo la oligarquía! ¡Elecciones populares! ¡Hombres y tierras libres!